queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas en la frecuencia AM y FM, y nos siguen también a través de las redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos seminaristas aquí presentes, querido Padre José Juan. Hoy pues ya en este tiempo de Adviento iniciamos ya el mes de diciembre, 1 de diciembre. Queremos también darle gracias a Dios por todos los educadores en su día y también en especial a los que nos ayudan en la formación de los futuros sacerdotes, a los profesores de esta casa de formación. Ofrecemos esta Eucaristía de manera especial por ellos, para que Dios les dé la sabiduría, la fortaleza y sobre todo la generosidad para seguir colaborando con la formación de los futuros sacerdotes. Hoy, como les decía, la liturgia de la palabra ya del tiempo de Adviento es muy hermosa. La primera lectura nos va hablando de los dones que ya la Iglesia los asume, los dones que tendrá el Mesías, que se posará sobre él, pues los dones de entendimiento, sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, temor del Señor. Qué importante es que luego esos dones también se nos dan a nosotros en el día de nuestra confirmación. Y qué importante es que la historia de la salvación es una secuencia. Cuando nosotros escuchamos hablar de que Jesús proviene del tronco de Jesé. ¿Quién era Jesé? Es el papá de David. Recordemos que cuando Samuel va a buscar, a ungir un nuevo rey, y va a la casa de Jesé. Allí encuentra pues a sus hijos. Y Samuel se equivoca y dice, este es. Y otra vez dice, este debe ser. Y no era. ¿Quién falta? Falta el que está por allá, el más chiquito, el que está cuidando los cabritos, pues quizás el menos importante para el resto de los hermanos que ya son maduros, más grandes. Dice, hay que esperar lo que él llegue, y precisamente cuando llega, este es el escogido. Sabemos que David no llevó una vida limpia, sino una vida de pecado, pero una vida en la que se arrepentía. Y cuando yo leía este texto me acuerdo de muchos, y sobre todo un movimiento incluso dentro de la iglesia, que dice, vamos a hacer oración intergeneracional. Pues de donde procede Jesús, David pues no era el más santo. Entonces también eso pues podemos decir que echamos por tierra eso, porque no es cierto que los pecados de las generaciones pasadas vienen sobre nosotros. Nosotros somos consecuencia, nuestro pecado es consecuencia de seguir nuestra debilidad, es consecuencia de no seguir al Señor. Pero dice que vendrá momento en el que lo terrible pues se unirá a lo débil y no se harán daño. El oso con la vaca, el león con el cordero, el niño meterá la mano en el escondrijo de la serpiente y no le picará, la dominará. Ciertamente es como el tiempo de paz. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros vivir en esa paz del Señor? De saber que no nos puede suceder nada que Dios no lo quiera. No puede suceder nada que está por encima de la voluntad de Dios. En estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, tenemos que andar pues cuidándonos con el alcohol en las manos, con la mascarilla, y podemos decir, esto es porque tenemos miedo. No, es porque tenemos que cuidar la población. Es porque tenemos que saber que lavándonos las manos con agua y jabón, utilizando alcohol cuando no hay agua y jabón, usando la mascarilla, estamos protegiendo al prójimo. Es una obra de caridad. Ayer escuchaba a una periodista que decía, por amor a su familia, a su mamá, no vaya a visitarla el Día de la Madre. O sea, se refiere a la gente que está en la capital y que quiere venir a celebrar el Día de la Madre. Y ellos dicen, por amor a su madre, no la vaya a ver. ¿Por qué? Porque hay mucho contagio. Y usted puede contagiar a su madre, y su madre no podrá tener las defensas fuertes y puede morir. Por eso, por amor a su madre, decía la periodista, no la vaya a visitar.
Entonces, eso precisamente no es vivir de temor, sino es proteger la población, utilizar mascarilla, utilizar el alcohol, utilizar el agua y el jabón constantemente. Eso es precisamente por amor a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido liberados en Cristo. Porque nosotros somos hombres nuevos, renovados en Cristo. Y eso es importante. O sea, me siento yo un hombre nuevo. Me siento yo que de verdad Cristo vive en mí y que nada malo me va a suceder. Entonces tengo que quitar los miedos. ¿Cuáles son los miedos que yo tengo? ¿Cuáles son los miedos que me dominan? ¿Cuáles son los miedos que no me dejan ser libre? Porque el miedo ata, porque el miedo destruye. Sin embargo, el amor transforma, el amor lo cambia todo. Y es precisamente lo que nos presenta la primera lectura, es un tiempo de paz, de amor, donde el mal no va a ser el mal. El oso no va a destruir a la vaca. El león no va a destruir el cordero. La serpiente no va a matar al niño. El niño va a vencer a la serpiente. Después vamos a ver que es Jesucristo que vence a esa serpiente del pecado y del mal. En el Evangelio es tan interesante la expresión de Jesús: te damos gracias, Señor, porque has revelado estas cosas a los sencillos. Las has ocultado a los sabios y entendidos. En la historia de la Iglesia, en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad, siempre han existido los sabios, los orgullosos, los soberbios, los prepotentes. Siempre han existido. Pero Él no se revela a ese que se siente prepotente, a ese que se siente orgulloso, a ese que se siente que todo lo puede. Se revela a lo sencillo. En la Iglesia también. En la Iglesia también encontramos hombres prepotentes, hombres orgullosos, hombres soberbios. Hay que ver. Y muchas veces nosotros podemos creer en esas personas. Y muchas veces nosotros podemos creer que eso es lo que Dios quiere. Y no es así. Dios se revela a los sencillos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros creciendo en la sencillez? Creciendo en la humildad, para que el Señor se nos vaya revelando. Cuando nosotros vemos la historia de los santos, y en estos últimos años que vemos a tantos santos jóvenes, o jóvenes que van buscando al Señor y que mueren de repente de un cáncer, y que en ese cáncer ellos se sienten unidos al Señor, más unidos al Señor que nunca, y que viven y mueren allí con el Señor, uno se da cuenta la grandeza de descubrir a Cristo, y que Cristo es el que puede transformar nuestra vida. Cuando el joven llega al seminario, al primer año, pues, ¿cuánto tiene que aprender de humildad, de sencillez? ¿Cuánto tiene que aprender de que tiene que estar muy unido al Señor? ¿Cuánto tiene que aprender que no es la prepotencia, no es la soberbia, yo soy el mejor de todos, yo soy el más inteligente de todos, yo soy el que hago las cosas mejores que todos? No, no es eso, es el servicio, es el amor, lo que tiene que llevarnos a vivir nuestra existencia en el seminario. No el temor, el amor. No la soberbia ni el orgullo, el amor. Entonces, eso es lo que Jesús dice. Te doy gracias porque Él ha revelado esto a la gente sencilla. Se la reveló en su época y nos la revela hoy a nosotros. Por eso quiere que nosotros hoy seamos sencillos, seamos humildes. Hay personas, por ejemplo, que ustedes cuando estudien teología, ahora han estudiado mucho, pues están a terminar la filosofía. Un filósofo, René Descartes, que decía, pienso, luego existo. Y de allí entonces viene la duda. Y esa duda ha hecho tanto daño porque también otros filósofos, Kant, Hegel, Nietzsche y todos aquellos que de una u otra forma han creado dudas en la humanidad.
Han creado que el hombre es como el que es inmenso, cuando la sabiduría del hombre es tan chiquita. Cuando nosotros vemos el mundo que es nada al lado de toda la grandeza del universo. Ahora la capacidad del hombre que es nada. Entonces, eso precisamente ha creado dudas. Y hay un método que los que estudian Sagrada Escritura, pues el Papa Benedicto lo pidió que lo quitaran de la universidad, del Instituto Bíblico y de los que estudian Biblia. Método histórico crítico. Donde vas dudando de todo, donde vas dudando de las Sagradas Escrituras. La duda. O sea, ¿quién eres tú? Una pobre criatura. Dale gracias a Dios que existe. Pero no vengas a dudar de las cosas grandes y hermosas que Dios nos ha revelado en la Sagrada Escritura. Y como nos lo dice hoy, lo ha revelado a la gente sencilla, no al soberbio. Cuando dudas, eres soberbio. Cuando dudas, te crees grande. Cuando dudas de las cosas que Dios nos ha revelado, pues ahí no estás en los caminos del Señor, ahí te estás apartando. Te vas a ir con el enemigo y vas a hacer y enseñar y a destruir la vida de muchas personas. Cuando hay una persona que va a otro, a su amigo, y le sembra cizaña, le enseña dudas, es cierto que no todos somos perfectos, es cierto que no todos hacemos las cosas bien, es cierto, pero tú le vas sembrando dudas, cizaña, cosas contrarias a la iglesia, contrarias a los ministros, contrarias a las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto daño estás haciendo? ¿Cuánto te estás haciendo amigo del enemigo, de Satanás? Entonces, por eso qué importante es estas palabras de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque esto lo ha revelado a los sencillos, a los humildes, a aquellos que se sienten pobres. A eso se lo ha revelado. Y de eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, ayúdame a entender que tú me quieres a mí revelar y no yo pretender que con mi sabiduría, con lo que sé, puedo pues hacer daño, puedo pues destruir, sino tratar de vivir y cada día sentir tu cercanía, tu compañía. Hay tantos testimonios hermosos que uno escucha de personas que confían en el Señor, de personas que van viviendo a lo largo, a veces un calvario, pero sienten la confianza en el Señor y sienten que el Señor está con ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. El Señor está con nosotros, hacer las cosas bien, porque el Señor está conmigo en todo momento. No vivir con pleitos, no vivir con confusiones, no vivir disgustado, sino hacer las cosas bien. Y el Señor nos va a bendecir porque hacemos las cosas bien. Pienso, por ejemplo, en estos santos jóvenes, San José Sánchez del Río, el beato Carlos Acutis, la beata Chiara Luche, y una cantidad de santos jóvenes de entre 15 y 20 años. No fueron sacerdotes, no fueron consagrados, fueron laicos, pero amaron a la iglesia, amaron a Jesucristo, amaron al Papa. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, de verdad, amar a la iglesia, amar a Jesucristo sobre todas las cosas, amar a la cabeza de la iglesia, el Papa, amar la presencia de Jesús en la Eucaristía, no viviendo en dudas, no viviendo en peleas y pleitos, en zozobras, en discusiones, sino vivir en el amor del Señor. Que Jesús nos lleve a eso, que cada día nos ayude a crecer en el amor de Dios. No vivir ahora, por ejemplo, en la Navidad y todo, en las cosas externas, sino centrarnos como María en la espera silenciosa del Señor que viene a nosotros cada día, pero que lo celebraremos con gozo y alegría el día de su nacimiento. Que así sea. Amén.